De un error o de una mala competición o una mala etapa, nos quedamos ahí anclados y no salimos adelante, pero creo que nosotros mismos, en general, tenemos esa capacidad de recomponernos y seguir a otra. Lo que dice Disentis. El deporte, la disciplina, el esfuerzo, el talento. En el podcast de hoy tenemos a Laura García Caro, todo un ejemplo de lo que he dicho en anterioridad. Muy buenas, Laura. Muy buenas, ¿qué tal estamos? Lo primero, gracias por venir. Es verdad que no quiero hacer trampas, te conozco y es cierto que cuando invitamos a gente que conocemos, pues podemos conocer a esa persona que hay detrás de esa deportista. Diploma olímpico en París 2024, toda una carrera dedicada al deporte. En tu etapa final lo iremos viendo también en el desarrollo de la actividad de la psicología, pero yo lo primero es obligado. Esa Laura niña, ¿cuándo decide ser deportista? Bueno, yo siempre digo que es algo que creo que ha surgido poco a poco, que no es que yo de pequeña me apuntase al atletismo con 8 años y dijese, quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Pues la verdad es que en esos momentos no estaba en mi mente. Sí que es verdad que en mi casa se ha respirado siempre deporte, mi padre hacía deporte, mi hermano, bueno, él fue un poco el que empezó en atletismo y me introdujo un poco en este mundo, porque bueno, empezó a ir a carreras populares por Huelva y yo decía, pues yo también, ya que estoy aquí y tengo que acompañarle cada domingo, pues me voy a poner yo también a correr, ¿no? ¿Hacían deporte más amateur o competían? Mi hermano sí que empezó a competir desde muy pequeño y le encantaba, y desde 8 o 10 años ya empezamos a hacer atletismo ahí en Lepe. Es verdad que siempre hemos hecho también otros deportes, gimnasia rítmica, tenis, y yo gimnasia rítmica sí que empecé desde muy pequeñita, desde los 4 años, y ya con 8 o 10 sí que me metí a atletismo con mi hermano. Y es verdad que allí pues empezamos probando todas las disciplinas. Primero los crosses de la provincia, que era un poco también la convivencia del fin de semana con nuestros padres, con otros niños, que siempre dio ocasión muy sana y que lo hemos pasado muy bien. Y ya en la pista pues sí que empezamos en la provincia de Huelva y en Andalucía a probar todas las disciplinas del atletismo, que es pues un deporte muy completo. Y con 12 años empecé a hacer marcha por primera vez en la provincia de Huelva. Y ya te digo, empecé muy poco a poco, era una disciplina que me gustaba, que luego el fondo es algo que siempre se me había dado muy bien y que yo quería probar marcha, porque además en la historia española de atletismo la marcha siempre ha sido los grandes medallistas y yo tenía muchísimos ejemplos también femeninos, de María Vasco y demás. Sí. Y con 12 años empecé a hacer marcha. Y yo tampoco sabía en ese momento lo que venía, sí que tenía muchas ganas, teníamos, bueno, pues en Andalucía había muchísima promoción, en Granada, y poco a poco fui mejorando y sí que es verdad que con 17 años, mi primera Copa del Mundo a la que llegué, pues me propusieron ir a Madrid al centro de alto rendimiento, donde allí podía entrenar con un grupo pues de mucho nivel, con un entrenador especializado en marcha. Y digamos que ahí empezó mi carrera como deportista de alto nivel y bueno, ahí sí que ya pues mis sueños empezaron un poco a despertarse y a aflorar. Y como nubense por bandera de la provincia de Lepe, como has mencionado, pero esa Laura, centrándonos en la parte de pequeña, ¿no?, por así decirlo, hasta esos 17 años que se convierte en profesional, ¿qué es lo más duro que una niña tiene que saber llevar con la disciplina que te implica el deporte? Pues bueno, hay varias facetas. Una puede ser el irnos tan pronto de casa. Al final, pues bueno, de Lepe a Madrid había distancia, yo no podía venir tampoco todos los fines de semana a casa, ni mucho menos, los fines de semana entrenábamos allí también. Entonces creo que una de las durezas es pues tener que partir tan joven a una ciudad en la que pues todo es diferente, con una vida de rendimiento, siempre compaginándola con los estudios. Entonces al final pues tiene una doble dureza, porque al final había 2 días muy exigentes que todo el rato teníamos que estar ahí. Y yo creo que lo que implica a esa edad tener que tener esa disciplina y esa responsabilidad y madurez en un ámbito que exige de ti todo, ¿no? Entonces desde los 17, pues bueno, luego empiezas la universidad, un poco todo el mundo a tu alrededor está otra cosa y tú tienes que ser muy responsable con lo que te toca. ¿Y cómo se lleva? Porque claro, en la mente el deporte te exige de muchas horas al día. Los estudios, como me están mencionando, los estudios, la universidad, tu familia, desde siempre te ha motivado a que está muy bien ser deportista, pero que tiene que haber unos estudios que respalden también esa actividad profesional. ¿Cómo se puede conciliar estudios y deporte? Pues bueno, la verdad que
es difícil y a la vez creo que, que es una combinación muy buena. Yo lo que siempre he dicho, que como hemos tenido que llevar las dos cosas para adelante como fuese, al final la organización del tiempo era imprescindible. ¿Qué pasa? Que yo muchísimas veces, pues eso, llevaba los exámenes con un poco más de antelación, la preparación, o si me ponía 2 horas a estudiar, pues eran 2 horas a full y luego ya el entrenamiento. O sea, creo que al final, cuando eres deportista y estudiante, aprovechas el tiempo muchísimo, porque lo que tienes es el tiempo que tienes. Entonces, al final, esto en psicología se dice mucho, ¿no? Tardas en hacer algo tanto tiempo como realmente tengas, es lo que te requiere, ¿no? Entonces, al final, el tiempo que teníamos, pues lo aprovechábamos un montón para estudiar. Teníamos en el centro de alto rendimiento el instituto partido por la mañana y por la tarde, sí, para poder estudiar. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo es un centro de alto rendimiento? Pues muchas personas sí sabemos lo que es, pero claro, no hemos estado en él. ¿Cómo se desarrolla el día a día en él? Pues allí dormíamos, comíamos y teníamos el instituto, al menos en segundo de bachillerato, antes de ir a la carrera, y nosotros hacíamos clases de 8 a 11 menos cuarto, a las 11 nos íbamos a entrenar, luego comíamos y volvíamos a clases de 3 a 5 y media. Y ya luego ahí, pues si había que volver a entrenar, se entrenaba, oficio, o estudiar, o lo que se pudiera. Entonces el día pues era súper completo, pero lo teníamos todo allí. Y claro, el comedor también está allí, las instalaciones deportivas, el fisio y todo. Entonces al final, pues era un día a día muy dedicado a rendir y a estudiar. ¿Qué pasa? La parte buena, que era fácil de compaginar porque todo estaba allí y nos lo adaptaban, y al final todos los atletas también y el resto de deportes estábamos a lo mismo, y eso, quiera que no, también nos ayuda, porque en la misma vida, ¿no? En la misma dinámica, tener un contexto que está haciendo lo mismo que tú, que tiene los mismos objetivos, pues sí que ayuda un montón a poder desarrollar la carrera deportiva y que a la vez podamos llevar unos estudios que a la larga van a ser los que nos permitan. Y en esa, hemos hablado de ese centro de alto rendimiento, pero ¿cuáles consideras que son las barreras para que una persona pueda tener una vida y una dedicación deportiva, profesional? Bueno, creo que son muchos factores los que hacen que se puedan llevar a cabo, y creo que uno de los fundamentales es la familia. Creo que mis padres, por ejemplo, me apoyaron muchísimo desde el primer momento, confiaron en mis decisiones. De alguna forma me dejaron, ¿no?, salir de casa siendo menor de edad, irme a un centro lejos, el que también ayudaran a que las competiciones, pues que me pudiesen llevar a ciertos lugares o a sacarme del instituto para ir a una concentración, y que ellos facilitaran, que confiaban también en que esto podía ser posible y me apoyaran, ¿no? Entonces el sentir también ese respaldo por ellos creo que fue fundamental. Y luego, pues bueno, que tú tengas también un poco la capacidad de decir, voy a por ello, lo llevo a cabo con mis estudios, tengo un contexto más o menos que mis amigos, pues algunos también son del deporte y están ahí. ¿Y que has luego visto un entrenador casos dentro del deporte que la familia, al no tener el apoyo que se requiere, compañeros y compañeras que hayan trabajado contigo y o entrenado, que gracias a o por dificultad de esa familia no han llegado a esa etapa profesional? ¿Consideras que es determinante la familia? Creo que sí, pero porque es un momento en el que todavía somos muy niños. O sea, al final, y muchas veces somos menores de edad. O sea, yo hay amigas del centro de alto rendimiento, incluso Carolina Marín, que está ahora en su etapa final, ella se fue al centro de alto rendimiento con 13 años, desde Huelva. O sea, realmente ahí la familia juega también un papel fundamental en decir, apoyo esta decisión, no la apoyo, que esto salga bien. Coincidiste, o sea, los padres con también, ella, ¿no?, en el centro. Sí, ¿no? Yo hice segundo bachillerato con Carolina Marín, bueno, y muchos otros deportistas que estaban allí en el centro. Entonces al final, pues eso, que los padres nos puedan apoyar en esta etapa, que nos acompañen, que apoyen nuestras decisiones, yo creo que es un reto para ellos muchas veces, pero es fundamental para que se pueda llevar a cabo. Y dentro de ese centro de alto rendimiento, ¿cómo se mide la competitividad entre vosotros? Porque cada uno tiene su disciplina, dentro de la misma disciplina ves cierta toxicidad a lo mejor a nivel competitivo, pues claro, alto rendimiento. Esa faceta de la competitividad, ¿cómo se lleva a cabo entre vosotros? Bueno, realmente que la competitividad puede darse más cuando somos dos de la misma disciplina. O sea, al final allí hay muchísimos deportes, dentro de cada deporte hay categorías, entonces muchísimas de las personas con las que convivimos realmente no son nuestros rivales, son de otro deporte o de otra edad, pero muchas veces sí que estamos entrenando y preparando una competición importante con uno de nuestros rivales al lado. Entonces, bueno, pues eso pues, se gestiona. ¿Y cómo entra ahí la salud mental y todos los elementos? Porque además tú dominas también esa parcela de psicología en el ámbito deportivo. ¿Cómo os ayudaban a poder observar y estar con el compañero o compañera?
pues creo que al final es una dinámica que es normal y natural en un centro de alto rendimiento, que tú llegues allí y te encuentres que muchos grupos tienen sus rivales alrededor. Entonces al final es algo que llegamos a normalizar, porque tú sabes que si vas allí y estás entrenando con un equipo de muy alto rendimiento, estás entrenando con gente que compite para algo muy importante, o que nos estamos jugando plazas para unos Juegos Olímpicos. Entonces, de alguna forma, también llegamos a normalizar que nuestros rivales van a estar muy cerca, que nos va a tocar entrenar con ellos, que los vamos a ver en el día a día. ¿Y se puede conseguir la amistad verdadera dentro de un centro de alto rendimiento, según tu experiencia? Yo tengo grandes amigos del mundo del deporte. Sí que es cierto que luego, pues eso, sabemos separar muchas veces cuando hay una competición de amistades o de un trato cercano y humano, pero yo tengo grandísimos amigos del mundo del deporte y vamos, no cambiaría nada de todo lo que he vivido solo por todas las personas que me he llevado. Hombre, es que porque claro, en la estructura de día, yo lo primero que pienso cuando me la estás explicando, tenemos que las clases a tal hora, después tenemos el entrenamiento, volvemos a las clases, tenemos la fisio. ¿Dónde está el ocio? O sea, ¿cómo se puede...? Pues la conciliación con estudios más o menos nos ha quedado clara, pero ¿y el ocio de un deportista o de un menor de edad que va a un centro de alto rendimiento? Pues bueno, yo creo que el ocio en una carrera deportiva está limitado y bueno, lo buscamos de nuestra forma, pero sí que el ocio queda muy supeditado al tiempo que queda libre en algo del fin de semana, incluso en momentos de la temporada. Digamos que hay momentos en los que estamos súper centrados en ciertas competiciones, que el ocio puede ser irte a tomar un café algún día por la tarde con alguno de tus compañeros que están en tu dinámica, pero que muchas veces hasta que nos sacamos una competición importante y tenemos un poco de vacaciones, no realmente estamos libres para poder hacer todo lo que nos gustaría. Entonces, es verdad que nosotros un fin de semana no es un fin de semana normal. Claro, porque también tenéis vuestras dietas, vuestros entrenamientos. Sí, es que para nosotros, por ejemplo, el domingo era uno de los entrenamientos más importantes de la semana. O sea, al final, pues el sábado por la tarde ya estabas pensando en que venía algo duro. Pues muchas personas nos pasa, ¿no? Con deportistas como has mencionado antes, de referencia, el factor, hay que ver que siempre mentalmente va un paso más, ese esfuerzo, esa disciplina. Y aquí es la pregunta que te quiero hacer. ¿Cuáles son, si me tienes que destacar, dos momentos que más te hayan marcado? Uno positivo y otro negativo de tu carrera deportiva hasta ahora. Pues bueno, yo he tenido, no sé, hemos tenido muchas vivencias, pero bueno, creo que uno de los mejores fue cuando conseguí la competición que me dio paso a mi primer mundial absoluto, que yo era todavía sub-23, que no me esperaba que iba a poder competir tan bien, que era uno de mis primeras competiciones de 20 kilómetros marcha, y aún así me clasifiqué para el mundial, hice marca personal, o sea, fue como, bueno, que se dieron muchísimas circunstancias para que fuese un poco la carrera de mi vida y clasificarme. Y yo creo que era un momento que estaba disfrutando tanto de lo que estaba haciendo, no tenía una gran presión, tampoco se esperaba tanto de mí porque yo todavía era más pequeña, que lo viví con tanta... Sí, era una ilusión real, ¿no? Porque cuando no esperas nada y te viene, ¿no? Sí. Aunque estés entrenando, la ilusión se multiplica. Y en cuanto a dureza, porque claro, los deportistas cuando se habla, las lesiones se tienen que saber sobrellevar, se tiene que saber salir mentalmente de ese tipo de circunstancias. ¿Cuál ha sido en tu carrera el momento más duro? Pues bueno, yo después de París tuve una vuelta progresiva a la competición, pude competir algo en 2025, pero me ha pasado en un par de ocasiones en mi carrera deportiva de tener una racha bastante larga, de mi cuerpo no tirar, de tener una fatiga crónica muy exagerada, han estado haciendo muchas pruebas y creemos que puede venir del sistema nervioso, de unas secuelas que me han dejado el COVID. Y de llevar meses sin poder entrenar con normalidad, de poder volver a competir y de que haya parado mi carrera deportiva, y que creo que ha sido una dureza que bueno, el querer, creo que lo más duro no es tanto preparar un campeonato para nosotros que ya estamos acostumbrados a sufrir, a llevar un entrenamiento exigente y tal, no es tanto el llevar ese entrenamiento exigente, sino cuando tu cuerpo no es capaz de dar respuesta, ¿no? Claro, cuando tu cuerpo no responde, pero tú tienes un objetivo ahí. Creo que es la parte más dura,
porque al final sabes que tienes que llegar a ese objetivo y tu cuerpo te está diciendo que no. Sí, porque además Entonces, lo tuyo no solo mezcla lo mental, sino que necesita de una ejecución física buena, porque es lo que tú dices, yo puedo pensar, quiero que Laura llegue a esta marca personal, quiero que Laura consiga tal, pero si tus piernas, tus brazos y lo que es tu cuerpo no responde, es imposible que se pueda llevar a cabo. Entonces, a nivel mental, porque eso es de las cosas que a mí siempre más me ha sorprendido a nivel de un deportista de alto rendimiento como tú, cuando el cuerpo no responde, ¿qué respuestas os dais vosotros mismos a esa situación? Porque es complicado, porque me imagino que te dirán, no, todo pasa, tienes que pensar, todo ocurre por algo, sí, pero es que siempre se pone en las conferencias y queda muy bonito de nos preparamos durante 4 años para una carrera de tanto tiempo, sí, pero ¿y la persona? ¿Cómo se lleva esa no respuesta de tu cuerpo? Y el decir, yo quiero una cosa, pero puede que no llegue. Pues bueno, esto viene mucho también como la tolerancia a la frustración, ¿no? Que es algo que yo creo que los deportistas estamos muy expuestos a ella desde muy jóvenes, que yo creo que es algo que nos da el deporte, exponernos mucho al error, al fallo, a la frustración de que tu cuerpo no responda. Al final el rendimiento no es ni solo físico ni solo mental, o sea, un conjunto de factores que hacen que tú puedas rendir cada día, que estés bien, es multifactorial, no es solo pues ni solo lo físico ni lo mental, que como estemos bien mentalmente vamos a poder hacer todo. Entonces hay una parte de aceptación también de cuando tu cuerpo no tira y no te da el ritmo que a ti te gustaría. Pero Laura, y la frustración, porque además me encanta que ese término ha salido, verdaderamente en el deporte de alto rendimiento la frustración es un concepto que se lleva a rajatabla por todos los deportistas, porque a mí eso sí que es verdad que me sorprende, estamos expuestos a esa frustración, pero también se dice que en el ámbito del deporte el ego, la competitividad muchas veces, digamos, como se suele decir a nivel sociedad, la toxicidad, ¿no? que existe, la competencia desmedida, la frustración es un elemento que desde primera hora os dicen que os preparan para ello. Bueno, puede que no nos preparen, pero frustración sentimos todos. O sea, yo creo que no hay deportista que nos digan, no he sentido frustración en mi carrera, ha ido todo bien. Es imposible. O sea, todos hemos sentido esa frustración. Otra cosa es cómo la manejamos. Si es funcional, cómo lo estamos haciendo o no tanto, ¿no? Si de un error o de una mala competición o una mala etapa nos quedamos ahí anclados y no salimos adelante, pero creo que nosotros mismos, en general, tenemos esa capacidad de recomponernos y seguir a otra, ¿no? A otra competición, porque al final nos ha pasado desde muy pequeños, pues esto no me ha salido, venga, me levanto. Entonces, ese manejo de la frustración, pues algunos lo llevaremos mejor que otros, o dependiendo de cómo haya sido tu carrera, de un poco tu capacidad, pero que sí que es verdad que creo que todos la hemos sentido y que también hay que sentirla, porque es que muchas veces queremos, no pasa nada, ¿no? Y los niños desde pequeños es que nos tenemos que frustrar. Y realmente nos está avisando de algo, ¿no? También de que a lo mejor tenemos que ajustar expectativas o de que hay algo que tenemos que atender, a lo mejor hay algo que no estamos haciendo bien dentro de nuestra carrera y podemos mejorar. Entonces realmente en algunos momentos es funcional y nos avisa de algo, ¿no? Totalmente. Y como persona que has tenido, no voy a decir la suerte porque te lo has trabajado desde muy pequeña, pero que eres referente, la Diputación de Huelva de hecho tienes la medalla, ¿no?, al reconocimiento deportivo, diploma olímpico en París 2024, fuera de los títulos que son muy importantes para ese reconocimiento, ¿cómo es ser mujer y tener un deporte de alto rendimiento y el apoyo al papel de la mujer dentro de ese ámbito deportivo de alto rendimiento? ¿Consideras que tenéis más dificultades? Porque es el eterno debate, ¿no? De hecho, creo que Rafa Nadal fue uno de los primeros que a Vox Populi se le preguntó en rueda de prensa de, oye, ¿qué te parece que las mujeres o hombres no ganan? Dice, bueno, lo que genera cada uno es lo que es justo y la meritocracia para que se tengan que, por ejemplo, en la parte económica. Pero, ¿qué opinas tú en relación al papel de la mujer dentro del ámbito deportivo profesional? Pues mira, creo que aquí hay mucha diferencia dentro de los deportes. O sea, hay deportes mucho más igualitarios que otros, hay deportes donde la mujer ha tenido paso muchísimo más tarde. Y el atletismo, creo que por suerte, ha sido uno de los deportes más igualitarios que yo he vivido.
O sea, yo desde pequeña he visto donde muchas niñas hacían atletismo. De hecho, se dice mucho que en el atletismo, incluso en etapas menores, hay más niñas que niños porque los niños se van a fútbol y las niñas nos quedamos en atletismo. Creo que es uno de los deportes más igualitarios porque todas las disciplinas ya las hacemos las dos. Y sí que yo reivindico mucho ese papel más de la mujer en cuanto a la promoción en el deporte, en que en los colegios, en las instituciones se promocione, que la niña también tenga acceso al deporte y que digamos también a nivel de estereotipos de mujer, todo el tema de inseguridad, de que la mujer también tenga, y que la niña, ¿no?, tenga un enfoque más deportivo, de sentirse segura, de sentirse confiada haciendo un deporte, que no estemos solo en esa parte más de la belleza, de que se supone que tengo que ser como mujer. O sea, soy muy reivindicativa de un poco de los estereotipos y de los roles, ¿no?, de género, de cómo nosotras también podemos abrirnos paso a poder realizar cualquier deporte y que lo vivamos como lo viven ellos. ¿Y esos estereotipos en tu carrera has sufrido alguno de ellos? O sea, tú como deportista y mujer. Pues creo que he vivido en un ámbito en el que no tanto, que como con mi familia nos han apoyado, mi hermano ha estado ahí, o sea, como que aunque he podido estar más rodeada de hombres, también de mujeres en el mundo del atletismo. Creo que en el centro de alto rendimiento hay también mucha mujer, que hemos estado en un ambiente muy igualitario. Entonces por eso yo defiendo más pues que desde pequeñas las niñas se vean como capaces, que podemos hacer el deporte y que el foco también esté un poco en esa capacidad y confianza que tienen, ¿no? Y sí que creo que dentro de ese deporte igualitario, pues París, por ejemplo, en 2024 fueron los últimos Juegos Olímpicos y fue donde más igualdad hubo en cuanto a participantes de hombres y mujeres. Entonces es verdad que es algo que estamos mejorando mucho, que está cambiando un montón y que yo en particular no he sentido que no pudiera llegar a algo por el hecho de ser mujer. Y ahora sí que esta pregunta es obligatoria, tú la has mencionado, París 2024. Se dice mucho y se habla de que este famoso programa La Isla de las Tentaciones, en que las villas olímpicas no se quedan atrás. ¿Cómo son los Juegos Olímpicos desde dentro? Porque claro, a las personas terrenales, o sea, como yo, a pesar de las fotos que hemos visto, lo de las famosas camas, ¿no?, que se hicieron como de cartón, si no recuerdo mal. Eso es cierto. Pero aparte de eso, ¿cómo son los Juegos Olímpicos desde esa villa? Pues bueno, los Juegos Olímpicos es el evento más grande mundialmente de nuestra vida, es todo lo que nosotros queremos aspirar cuando somos deportistas y es verdad que es el único evento que reúne a todos los deportes. Al final nosotros los mundiales europeos de atletismo, prácticamente el nivel de participantes es igual que en unos Juegos Olímpicos, pero ahí no nos estamos reuniendo con todos los deportes, entonces la repercusión que tiene también unos Juegos Olímpicos no lo hemos vivido en otra cosa, es algo brutal. Y luego dentro de la Villa Olímpica, a mí muchas veces me gusta recordar que la gente piense que es el evento para el que más nos hemos estado preparando. Igual el día antes de la competición no estoy viendo qué hay en la villa, ¿no? En cuanto a gente, en cuanto a rollos que siempre se especula que tenemos. Sí, se dice mucho, ¿eh? Entonces, sí, yo creo que está un poco sobrevalorado el cómo se vive una Villa Olímpica, porque creo que estamos todos muy concentrados en lo que viene, al menos antes de competir. Y bueno, luego también es verdad que no viajamos todos los Juegos Olímpicos enteros. Si nosotros tenemos una competición, atletismo es al final, otros deportes al principio, entonces muchas veces no coincidimos con todos los deportistas, no estamos tanto tiempo en la villa, antes de competir estamos más centrados en la competición, obviamente. Entonces bueno, yo creo que muchas veces está sobrevalorado esa dimensión que parece que estamos ahí de campamento, fiesta. Sí, ¿no? ¿Y qué es lo que más pero que luego sí que podemos conocer a otros deportistas, o si acaba podemos salir, o sea que luego... Sí, hombre, claro, después hay que celebrarlo, como claro. Todo el mundo, sois personas humanas, celebrar no es malo. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de los Juegos Olímpicos que estuviste de París? O sea, ¿qué es lo que dijiste, Laura? Te llevas preparando toda una vida deportiva, pero esto me ha sacado del contexto porque me ha sorprendido, ya sea para bien o para mal. Bueno, yo creo que lo que con más alegría viví y con la ilusión que lo viví, que hasta que no estuve allí no dije wow, ¿no? Es haber podido competir debajo de la Torre Eiffel en unos Juegos Olímpicos y que estuviera allí toda mi gente. O sea, eso fue lo más bonito que he vivido nunca, que siempre lo llevo en el corazón, y que yo pasase por allí y tener un montón de amigos, mis amigos del sur, mis amigos de Madrid, mi familia, o sea, tanta gente que vino a verme, que pudimos vivirlo todos juntos. Eso es algo espectacular que no volveré a vivir en unos juegos porque no van a estar cerca ya. Eso tiene que ser no solo emocionante, sino es que no sé ni cómo pudiste terminar, porque claro, se te vienen muchos recuerdos
me imagino que pasan por tu cabeza, porque eso es otra de las cosas. Cuando estás ejecutando esa carrera, mentalmente, ¿cómo lo haces? O sea, todos tus recuerdos, vivencias, pensamientos se anulan por completo. Solo está. ¿Cómo se puede llevar eso? Porque claro, yo es lo que digo, a mí me dice, hablando con mis amigos que muchas veces salimos a correr y a decir, pues vamos a dar algo más deportivo, amateur, de dar una vuelta. Yo no paro de pensar. ¿Cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo podéis no pensar en ese...? Bueno, yo creo que en una prueba de fondo tan larga uno pasa por fases, ¿no? Ni siempre está totalmente sin pensar, o sea, mente en blanco sin pensar, ni está ahí pensando en qué tengo que hacer mañana. O sea, yo creo que cuando uno pues sale a correr o yo estoy haciendo un rodaje que es tranquilo y tal, me puede dar para pensar, para hablar con algún compi si tengo cerca, sí, pero cuando estamos tan enfocados en la competición y estamos tan al límite, es verdad que pensamos más en las ejecuciones que tenemos que hacer, en tus sensaciones, e incluso también los pensamientos muchas veces de fatiga. O sea, llegamos a un nivel de fatiga muy heavy. Entonces nuestra mente muchas veces nos está diciendo, buah, o voy muerta, o está de aquel lado, o la otra. O sea, como que al final también manejar tus pensamientos en ese momento es brutal, complicado, porque llegamos a unos niveles de fatiga que tu mente muchas veces te protege y te dice, madre mía, sí. ¿No? ¿Y te esperabas el resultado? Bueno, sabía que podía estar ahí porque llevamos una temporada muy muy buena y estábamos entre las mejores, así que yo quería ese diploma y ojalá hubiese sido la medalla, pero es verdad que fue una final durísima. Las rivales estuvieron en unas marcas para el día además de humedad y calor que hizo en París y bueno, yo creo que estoy muy satisfecha con ese resultado porque la verdad que ha sido un culmen a mi carrera. Y hombre, ha sido todo un orgullo para todo lo que estamos, no solo en Andalucía sino a nivel de España, porque un deportista, es verdad que el deporte español, otra cosa no, pero la calidad de los deportistas la demuestran diariamente cualquier competición. Y París, sí tenías en mente de que podías estar ahí, pero ¿cuál ha sido tu peor competición que dice Laura? Pensábamos una cosa, pero después ha venido otra totalmente distinta. Bueno, yo lo pasé realmente mal cuando el europeo, que fue antes de París, que bueno, tenía la medalla prácticamente y a un paso pues me adelantaron y fue una faena. Pero bueno, que ya está, eso pasó, fue un aprendizaje muy grande, no lo esperábamos y yo en ese momento pues de fatiga, de que ya también pensaba que lo tenía, pues no vi esa parte final llegar y bueno, fue así, pero es verdad que los Juegos Olímpicos estaban muy cerca y yo quería enfocarme ya en eso y bueno, fue un aprendizaje. Al final, es lo que hemos hablado al inicio de la conversación, el esfuerzo también se mide en ese tipo de situaciones, cuando no esperas ese resultado, el saber sobreponerse para esos Juegos Olímpicos que consigues el diploma. ¿Y cuáles son tus principales referentes en el mundo del deporte? Porque antes lo has mencionado un poco por encima, pero las personas que te han impulsado más durante tu carrera, ¿quiénes han sido? Pues muchas veces incluso compañeros míos cercanos y no tanto como referentes de... Bueno, sí que yo, por ejemplo, siempre recordaré pues María Vasco, Beatriz Pascual, que compitieron en marcha a nivel española, siempre conseguían pues medallas, diplomas olímpicos y han sido muy constantes en nuestra carrera. Entonces siempre las he tenido a ellas de referente y siempre me fijaba un poco en esa parte más femenina, en la mujer, en cómo ellas al final se superaban. Y luego yo he ido aprendiendo siempre pues de compañeros de entrenamiento, de compañeros en el CAR y bueno, no a veces tener como un referente grande, sino ver también como personas día a día que están cerca tuya, también se sobreponen a obstáculos y pueden ir a por más. Sí, al final es la referencia diaria, ¿no? de todos esos compañeros de esfuerzo y no idealizar tanto del deportista que se ve la parte de ese culmen como deportista. Y ahora, Laura, bueno, yo sí, es verdad, te conocí por la parte de psicología, con distintos programas, que trabajamos con niños, también con adultos. Psicología, pues la pregunta es obligatoria. ¿Por qué psicología? ¿Qué es lo que... Hombre, a nivel de deporte entiendo que es un factor fundamental, pero tanto como para estudiar psicología, ¿qué es lo que te lleva a esa disciplina profesional? Pues bueno, yo terminé enfermería de primera carrera
y luego no llegué a ejercer porque al final siempre estaba compitiendo y estaba en un segundo plano esa parte más laboral que no podía compaginar. Y sí que es verdad que cuando acabé el grado y pasé un tiempo en la pandemia, recuerdo que yo decía, joder, es que me encanta la psicología, llevo mucho tiempo que hacía cursos, que hacía formaciones online, y yo decía, si lo que puedo seguir compaginando son los estudios, quiero hacer esta carrera y ver a dónde me puede llevar. Y es verdad que por el camino yo me enamoro de la psicología, me encanta, creo que tenemos una labor muy importante que hacer hoy en día en muchísimos sectores, en muchísima población, y a mí me encantaría trasladar toda mi experiencia y mis estudios a deportistas jóvenes, a personas y a todo el que necesite pues este área de salud mental que es fundamental hoy en día y no podemos olvidar. Claro, porque además lo hemos estado hablando antes, que la psicología en el ámbito del deporte es muy necesaria, pero sí que es cierto que no es ni muy accesible en muchos casos, ni todos los deportistas tienen ese apoyo psicológico necesario. ¿Qué es lo que consideras que hay que cambiar desde la parte de la psicología y el deporte? Bueno, yo creo que el reto más grande es humanizar el deporte de alto nivel, ¿no? Y que aunque tú seas deportista buscando la excelencia, que cada vez quieras mejorar más, que quieras ganar más resultados, que no se olvide que hay una persona detrás de ese deportista. Que hay una parte. ¿Tú crees que esa parte se... Bueno, es que la línea es tan fina que hay muchos momentos de la carrera en los que su identidad se siente solo deportista o solo atleta, que quieres ganar todo, y creo que no debemos de olvidar muchas partes de nosotros mismos que forman parte de nuestra identidad y que incluso más adelante vamos a tener que desarrollar, porque no somos deportistas para siempre. Entonces creo que hay que cuidar mucho a la persona detrás del deportista, y que creo que eso incluso va a hacer que el rendimiento siempre aumente. Sí, es que eso es lo que pasa, que muchas veces cuando vemos en la televisión, en los medios, en las redes sociales al deportista, esa parte humana no se percibe. O sea, se os ve muchas veces como esos superhéroes y esas heroínas, ¿no? Que lo que buscan están a otro alcance y se idealiza demasiado, y son personas y fallan como las personas, piensan como las personas, por mucho que estés entrenando. Y ahora ha pasado también con un programa que me salió el otro día en redes sociales, de supervivientes, ¿no? De que hay varios deportistas ahí de alto rendimiento, y decían, bueno, pero si eres deportista de alto rendimiento, como que no aguantas. Entonces, y es lo que decía, dice, yo me entreno para el deporte, me llevo a nivel de disciplina, pero yo no estoy entrenado para todos los ámbitos de la vida, soy humano. Por supuesto. Soy humano, y eso creo que es fundamental, el humanizar. Y sobre el tema de los premios, de los reconocimientos, también estamos viendo en los últimos años el tema del dopaje y el deporte, muchas personas que han sido referentes y que han obtenido muchos premios, y después hemos visto que había ese dopaje, o al menos lo que se comentaba en casos distintos en Estados Unidos. El dopaje y el deporte, o sea, Laura, desde tu carrera deportiva, ¿has podido visualizar ese eterno debate que existe en la sociedad sobre los deportistas? Por supuesto que lo he visto, y estamos al final muy controlados por el sistema, antidopaje. Nosotros cada día tenemos que tener una hora donde estamos disponibles para que puedan venir a hacernos un control de doping sorpresa. O sea, realmente estamos muy vigilados, y hay muchísimo detrás del dopaje de investigación, que ha ido mejorando mucho con los años. O sea, antiguamente, hace 40, 50 años, el doping era otra historia, porque no había ese control, al final no había ese conocimiento tampoco detrás de lo que se podía hacer, y ahora hay muchísimo más conocimiento, y de médicos que puedan estar ahí metidos, pero que nosotros estamos muchísimo más controlados por esto, y tenemos mucha educación Sí, hombre, sí, sobre todo la parte de los controles, ¿no? que mencionas. Si hay unos controles, pues está claro, pero ese control lo hemos visto más en los últimos años, o al menos lo hemos visto más en los últimos años. Se pone, y estamos viendo casos que hacen bastante daño al deporte de alto rendimiento con ese dopaje, pero creo que es lo que tú dices, ese control conlleva mayor profesionalización del deporte y a una mayor meritocracia. Y la pregunta que también te quiero hacer: deportista desde muy joven, y con 17 años sales de tu casa, ese centro de alto rendimiento. Actualmente, sin ese deporte de alto rendimiento o de tanto entrenamiento que se requiera, ¿cómo es tu vida? Pues bueno, ahora estoy en un momento un poco de más parón a nivel competición. Sigo entrenando, pero bueno, he tenido que bajar un poco el ritmo por circunstancias más
de mi cuerpo que te comentaba y bueno, estoy dándole pues ese empujón a la psicología, enfocándome en la psicología del deporte, aprendiendo mucho de este área y viendo qué es lo que puede venir y cómo puedo enfocar esta parte de como deportista y psicóloga, que me encantaría pues eso, ayudar a los más jóvenes a... Sí, pues es lo que comentaste del COVID y las distintas secuelas que han mermado esa parte más competitiva. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de todas esas secuelas que imagino que no fueron a un corto plazo, sino a un medio largo, ¿no? Bueno, fue a raíz de los meses después de París, que a partir de 2025 yo hice una competición y ya la segunda no acabé bastante regular de esa competición y me costó muchos meses recuperarme y ahora, aunque consigo entrenar cada vez más, no estoy consiguiendo llegar a un nivel que me requiere para poder competir y he tenido que bajar bastante el kilometraje de la semana, la exigencia del deporte. Entonces, bueno, estoy en ese periodo de a ver si poco a poco mi cuerpo vuelva a estar al 100% y bueno, sea o no, por lo menos estaré de la mano de la psicología que me ayuda a mí y me da para ayudar a otros. Y también el apoyo al deporte. Hemos hablado antes de las distintas barreras que nos podemos encontrar. Siempre se dice que, en distintos medios, que el deporte no tiene todo el apoyo económico que requiere, sobre todo el deportista de alto rendimiento, por los gastos, por todo lo que conlleva y el no poder dedicarse solo y exclusivamente a ese deporte. ¿Qué hay que cambiar dentro de esas distintas barreras económicas deportivas para que España y sus deportistas consiguen el estatus que necesitan y se requiere? Pues bueno, yo creo que una vez que llegas arriba, ahí pues, en muchos deportes puedes dedicarte a ello y podemos obtener ciertas becas dependiendo de resultados, de subvenciones, pero creo que habría que apostar más por esos jóvenes que empiezan y que tienen un potencial, que ya se ven desde junior, desde sub-23, que van a poder llegar lejos, pero justo ahí no tienen esas ayudas para poder decidir dedicarse o ponerse a trabajar, ¿no? Entonces son edades más complicadas que tomar esa decisión es bastante difícil y de ahí a que te empiecen a llegar una beca por resultado y demás, ya eres más mayor. Entonces yo lo enfocaría más a que desde jóvenes ya pudieran tener esas becas para poder dedicarse al 100% al deporte, porque es algo que al final no llega a ser compatible con un trabajo, aun si tú de verdad quieres conseguir grandes resultados. Sobre todo por los equipos, ¿no? Que tenéis que tener equipos multidisciplinares de personas, tanto me imagino el fisio, la psicología deportiva, las competiciones que tienen un costo elevado, y desde la etapa de junior muchas familias no se lo pueden permitir, a pesar de... ¿Has vivido algún caso de compañeros que por esas barreras económicas en esa etapa inicial no hayan podido desempeñar su futuro como deportistas? Claro, hay mucha gente se dedica, o sea, ahí es un momento de decidir si apuestan por el deporte o no, también mucho cuando acaban una carrera académica, ¿no? Pues he acabado este grado y tengo que decidir si apuesto por el deporte o me pongo a trabajar, entonces hay mucha gente que se ha quedado por el camino. Sí, porque lo del deporte, claro, cuando se acaba esa fase competitiva, después hay una fase profesional. Esa profesional, ¿cómo se os enseña desde pequeño a decir? ¿Es más, recae en la familia o en los centros también de alto rendimiento se educa a que después de esa carrera deportiva hay un futuro? Bueno, viene de ambos lados. Es verdad que en nuestra familia obviamente nos invitan a que sigamos con los estudios y para ellos es muy importante, pero también ya desde las instituciones, desde el centro de alto rendimiento, te exigen que estudies algo, que te matricules, que puedas tener contacto y desde las universidades, ¿no? Ya están apoyando estos programas de deportistas y rendimiento para que podamos compaginarlo, para que si nos vamos de viaje a una competición puedan cambiarnos un examen. O sea, es verdad que ya desde las universidades y las instituciones están haciendo mucho para que la carrera dual de deporte y estudios podamos llevarla a cabo, porque al final esto es corto plazo y necesitamos también, ¿no?, tener ese sentido, sí, ese propósito fuera del deporte, porque son carreras muy cortas en comparación con cualquier otra dedicación que se puede hacer de por vida. Las dos últimas cosas que te quiero pedir. La primera, ¿qué le dirías a esa Laura que en su primer entrenamiento estaba con el atletismo? ¿Qué es lo que le dirías que no has aplicado en tu vida deportiva y has ido aprendiendo en el camino?
Buena pregunta. Bueno, yo le diría que le van a venir experiencias muy muy bonitas, porque yo he vivido de verdad una etapa, vamos, espectacular en el deporte, por todo lo que me ha dado, vivencias, personas, resultados, el superarme a mí misma en mucho. Y bueno, yo creo que es difícil, porque en la excelencia del deporte no ser muy exigente contigo mismo es casi imposible, pero a veces no, ese machaque a mí misma que muchas veces he tenido en muchísimos momentos, y que haber sido un poco más compasiva conmigo misma me hubiera gustado. Sí, hombre, porque la autoexigencia va muchas veces aparejado de obsesión y de que todo se hace mal, y eso a nivel mental pues lastra a cualquier persona. Y la segunda es a todas aquellas personas que te están escuchando y están empezando una disciplina deportiva, ¿qué es el principal consejo que le darías a todos esos deportistas que están? Pues yo diría mucho que se enfocaran en el proceso, en que pueden mejorar día a día, en disfrutarlo, en que las metas es la consecuencia de todo lo que estás haciendo día a día. Sí, el proceso que no se disfruta, ¿no? En la mayoría de muchas casos. veces. Yo, Laura, podríamos estar hablando aquí mucho más tiempo, pero la verdad que es espectacular, porque sobre todo, lo que siempre te digo, la naturalidad con la que expresas y humanizas el proceso del deporte, que lo que hemos escuchado aquí es a nivel humano muy bien, a nivel naturalidad muy bien, pero es que es un esfuerzo, es brutal, y una exigencia física, y a nivel mental lo que has tenido que llevar en tu carrera deportiva, y cómo lo cuentas de una forma tan humana, que es lo que para mí es diferencial en tu caso, el saber transmitir que los deportistas, como has dicho, son personas humanas, y que después de esa persona humana hay frustración, hay posibles fracasos, pero también hay que disfrutar del proceso y de los éxitos. Te doy las gracias por esta aceptación a venir hoy a esta invitación, y nada, hemos terminado el episodio de hoy.